Bueno chicos, hoy es nuestra clase donde vamos a ver el tema BPP. Les pido que silencien los micrófonos y que cuando quieran hacerme una pregunta, ahí lo habiliten, por favor. Empiezo. Fíjense que la clase, ustedes en el primer TP, es como que de BPP vieron la introducción. En realidad vieron las combinaciones de negocios que dan pie a medir a BPP las acciones. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada, cuando estábamos charlando de ese tema, les estuvimos hablando de que una empresa podía comprar acciones, podían comprar títulos de capital de otra y podía tener distintas razones por las cuales comprar esos títulos de capital? Por ejemplo, puede comprar las acciones para especular con la cotización y cuando las mismas aumenten, venderlas y así ganar con la diferencia de cotización, que en ese caso yo les había dicho que esas acciones se ponían en el activo no corriente porque es un activo que yo compro pero para vender a corto plazo, entonces se expone en el activo no corriente. O también otra manera o otro motivo por el cual yo puedo comprar acciones de otra empresa es que quiero permanecer en esa empresa. Entonces voy comprando acciones para, llegado un momento, tener una influencia significativa, o tener un control conjunto, o tener un control total. Eso es lo que vimos la semana pasada. Cuando por la adquisición de acciones tengamos influencia significativa, control conjunto o control total, mis acciones que yo estoy comprando, o sea, mi inversión, deben medirse a BPP. Entonces, el tema de la clase pasada, que eran las combinaciones de negocio, es como que nos abre la puerta para empezar con este tema, valor patrimonial proporcional. Es un tema lindo, es un tema que tiene algunas cositas, pero que se pueden entender, así que no es chino, a eso voy, no es chino básico, es un tema lindo. Bueno, entonces la clase 7, fíjense que tiene 23 páginas, son clases largas, pero son clases que van repitiendo un poco las cosas. Fíjense, estoy entonces en la página 2, donde me recuerda la clase pasada que habíamos definido lo que era una combinación de negocios. Después, si yo también me acuerdo, repaso un poco la clase pasada, era, me dice, en la página 2 estoy, abajo de donde menciona el artículo 30, porque el artículo 30 de la ley de sociedades comerciales, porque acá ya nos estamos metiendo en sociedades. Me dice que las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones. O sea, esas sociedades solo pueden formar parte de sociedades que su capital se distribuya en acciones, en cuotas partes. Una sociedad anónima no puede tener participación en una SRL. No se os van a pedir como un verdadero falso esto. Estas son ideas que ustedes tienen que ir captando para después poder resolver. Aclaremos que las personas físicas y las jurídicas pueden realizar inversiones en sociedades comerciales por diferentes motivos. Las personas físicas y jurídicas pueden invertir por diferentes motivos. Entonces ahí empieza. Esto es todo un repaso. La compra, hay un mosquito. La compra normalmente se trata de acciones con cotización. ¿Cuándo compramos? Se realiza con el fin de especular con el precio de la acción en el mercado, lo que les acababa de explicar. Yo puedo comprar, pero para especular la diferencia de cotización, cuando la acción aumente, yo la vendo y obtengo un rédito. Y se acuerdan que esto es importante. Si yo estoy comprando acciones por la mera especulación para ganar con las cotizaciones, eso va en el activo a corto plazo. Entonces, si a ustedes se les presenta un ejercicio donde dice que compramos acciones, pero que la empresa planea
venderlas a los 6 meses, ustedes saben que esas acciones no se miden a BPP. Y acá te lo aclara en la página 2. Se trata en general de colocaciones a corto plazo. Se busca rentabilidad y liquidez. Se exponen como inversiones transitorias. Todo esto es importante para que ustedes puedan distinguir, sacar la diferencia de cuando yo compro para ganar con el tipo de cambio y cuando compro porque me quiero meter en la empresa, en la sociedad con la que estoy comprando. Me dice, se exponen como inversiones transitorias y su medición es ABNR, valor neto de realización. Recordemos que el valor neto de realización es valor de cotización, que el valor de cotización nos estamos refiriendo al valor de mercado de las acciones, menos los gastos de venta. El BNR es el valor de cotización o valor de mercado o precio de cotización, lo pueden encontrar con distintos nombres, pero estamos hablando siempre de lo mismo, menos los gastos de venta de esas acciones. Entonces, cuando se miden a BNR, descartamos la medición a BPP. Después me dice, punto 2, estoy en la página 3, punto 2. Otro caso típico es cuando la compra es necesaria para la concreción de un negocio determinado. Necesito comprar las acciones para poder realizar un negocio. Es el caso típico de la participación de cooperativas de servicios. Y hasta ahí quédense, porque no tiene mucho más. Yo me voy a quedar acá ahora en la clase, ustedes después leanlo completo para que les ayude a entender el tema, pero no tiene mucho más valor agregado. 3. Para participar en un negocio determinado. Y ahí me pone entre paréntesis son las combinaciones de negocios. En este caso, la participación es un instrumento para poder ser dueño en forma total o parcial de una compañía. Eso es importante. Cuando yo quiero participar en un negocio determinado, que estamos hablando ya específicamente de las combinaciones de negocio, la participación es un instrumento para poder ser dueño, ya sea total o parcial, de una compañía. Bueno, se trata generalmente de participaciones de capital significativas. Vieron que cuando tenemos que medir a BPP, yo les dije, es influencia significativa, control conjunto o control total. Cualquiera de esas 3 medidas de participación me estaría dando la posibilidad de que yo las tenga que medir a BPP. Se trata generalmente de participaciones de capital significativas y no interesa demasiado si estas participaciones cotizan o no en bolsa. ¿Por qué no me interesa si cotizan o no en bolsa? Porque yo no las compré para venderlas. Yo las compré porque quiero formar parte, siempre le digo a mis alumnos, como de la mesa grande en la toma de decisiones. Yo las compré porque quiero formar parte de esa empresa. Entonces no me interesa si cotizan o no en bolsa las acciones, si no es mi intención venderlas. Se exponen como inversiones permanentes. Como yo no quiero venderlas, no las voy a tener en el activo corriente, las voy a tener en el activo no corriente. Inversiones permanentes. Y su medición es a través del denominado método de evaluación patrimonial proporcional. Entonces, ustedes ya tienen que ir armándose como un resumen que cuando yo adquiero acciones con el fin de mantenerlas porque quiero formar parte del negocio de esa empresa, de esa otra sociedad, cuando yo llego a la cantidad que me implique influencia significativa, control conjunto o control, esos 3, tengo que medir mis inversiones, porque ustedes no pierdan de vista que yo estoy comprando acciones de otra empresa. Entonces, para mí, en mi estado contable, tiene que estar en inversiones.
van a estar en inversiones permanentes, en el activo no corriente, y se van a medir a BPP. Entonces después empieza a explicar el BPP. ¿En qué consiste el método del BPP? Los deriva directamente a la RT17. La RT17 establece que cuando un ente tenga participaciones en el capital de otro y que por este medio posea control conjunto o influencia significativa, debe utilizar para su medición el método del BPP. Se trata de un método de evaluación específico. Pensemos que el método de BPP es el método que yo tengo que utilizar para poder evaluar las acciones, que no es ni más ni menos que mis inversiones. Para mí es una inversión, como es el plazo fijo, ¿sí? Como puede ser la compra de acciones a corto plazo. También es una inversión, pero es a corto plazo, esta es a largo plazo. Método de evaluación específico para inversiones en sociedades sobre las cuales se ejerce control conjunto o influencia. Brevemente, este método consiste en evaluar la inversión en acciones a través de la aplicación del porcentaje de participación. Vamos a evaluar la inversión a través del porcentaje que yo tengo en la empresa emisora de las acciones. Si yo estoy comprando acciones de Coca-Cola y ya tengo el 30% de las acciones de Coca-Cola, el método del BPP consiste en evaluar mi inversión, o sea, esas acciones, a través de la aplicación del porcentaje de participación, en el ejemplo que les di, el 30%, sobre el patrimonio neto de la sociedad emisora, o sea, sobre el patrimonio neto de Coca-Cola. Entonces acá empiezan a surgir términos nuevos que nos tenemos que empezar a familiarizar. Cuando hablamos de sociedad emisora, es la sociedad que emite las acciones que la otra sociedad, que vamos a llamar la sociedad inversora, las adquiere y forma su inversión. Entonces yo quiero que ustedes ya identifiquen dos sujetos. La sociedad emisora habla de la sociedad que emite las acciones, es decir, la sociedad que emite el capital, las acciones. Por otro lado, tenemos la sociedad inversora, que es la sociedad que adquiere esas acciones para invertir. Les digo esto porque en los ejercicios ustedes van a tener ADA y ANTE, y les van a decir una vez quién es la controlada y quién es la inversora y quién es la emisora. Entonces ustedes siempre, yo estuve así, yo trabajo con nombres neutros, identifico quién es la emisora y quién es la inversora, y ahí empiezo a razonar la resolución del ejercicio. Página 4. Su aplicación implica aplicar el criterio de costo. Esto es importante, por eso me estoy deteniendo a marcarle los párrafos importantes para que ustedes no dejen de mirarlos. Implica aplicar el criterio de costo al momento de su incorporación. ¿Sí? Implica aplicar el criterio del costo y registrar el desarrollo de su evaluación en función de la evolución del patrimonio neto de la sociedad emisora. En criollo se los traduzco. Cuando nosotros compremos acciones de esa empresa y yo ya tenga la cantidad para medir a BPP, no pierdan de vista que a las acciones, a mi inversión, le voy a dar ingreso a mi contabilidad por el valor de compra, lo que a mí me sale comprar las acciones, que es valor de contado más todos los gastos necesarios para la operación. Como doy ingreso a cualquier activo, el valor de incorporación de los activos es precio de compra al contado más todos los gastos inherentes a la compra. Acá es lo mismo. ¿Qué pasa? Después voy a ir haciendo medidas parciales y ya voy a ir viendo, bueno, cuánto es a la fecha
al 31 de diciembre del 2021 cuánto es el patrimonio neto de Coca-Cola. Entonces yo tengo que pensar, bueno, yo soy dueña del 30% de ese patrimonio neto. Entonces tengo que calcularlo y traerlo a mi contabilidad. Por eso le digo que es un tema lindo. Cuando uno lo va entendiendo cómo hacer, es un tema lindo. Después dice, bueno, entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Que aplicamos el criterio de costo al momento de su incorporación. Eso es importante, como cualquier activo, chicos. Y registrar el desarrollo de su evaluación en función de la evaluación del patrimonio de la sociedad emisora. No en función de su valor al cierre de cada periodo, es decir, del momento de la medición. No, ustedes después tienen que ir haciendo las distintas evaluaciones. Yo me quedo hasta donde dice registrar el desarrollo de su evaluación en función de la evolución del patrimonio neto de la sociedad emisora. Hasta ahí está clara la idea. Bueno, después lo que les dice que todo esto lo trata la RT21, es una resolución técnica que tenemos que empezar a leerla. Tiene todo este tema, así que es una resolución que vamos a ocupar mucho, entonces hay que amigarse. Bueno, después si ustedes se fijan en la teoría que sigue, habla de las acciones ordinarias. ¿Por qué son acciones ordinarias? Porque tienen derecho a un voto, pero que el estatuto puede crear clases que reconozcan hasta 5 votos por acción ordinaria. O sea, el estatuto de la sociedad puede considerar o puede crear acciones ordinarias que tengan hasta 5 votos. Eso se da, eso es muy común en las empresas familiares. Vieron, por ejemplo, se me ocurre en este momento, Felfor. Lo que es, en su momento era Felipe Ford y Marta Ford, que fueron los fundadores. Ahora está Marta, la abuela, ¿no? Marta Ford puede tener acciones ordinarias, pero como ella es una de las fundadoras, sus acciones pueden valer 5 votos. Entonces quizás ella, que ya no tiene más ganas de dedicarse al negocio, ya no está en la movida de la empresa como pueden estar sus hijos. Pero cuando hay reunión de directorio, cuando se reúnen a tomar decisiones, por más que ella no tenga mayor cantidad de acciones porque se desprendió, se las dio a sus hijos, ya no quiere, ya no le interesa eso pasa en las empresas familiares, se las dan a la descendencia. Ella quizás con menos cantidad de acciones lo supera en voto al resto. ¿Por qué? Porque cada acción de ella vale 5 puntos. Entonces, quizás sigue teniendo el control absoluto de la empresa, por más que no tenga la mayor cantidad de acciones. Este parrafito les está abriendo la puerta a ese tema, porque después ustedes van a ver que sigue explicándole que uno puede tener control sin necesidad de tener la mayor cantidad de acciones, el caso que les acabo de decir. Puede tener control conjunto con otra persona porque también está en el estatuto. No, los que tienen control conjunto es el padre y los hijos, por más que tengan el 30% entre todos, el 30% de la empresa, y el resto sean inversores desconocidos. Los que tienen control son los socios fundadores. Todo eso les va como abriendo un poco de teoría de lo que realmente pasa en las empresas. Entonces yo lo voy a pasar por alto porque es algo lindo para leer, pero para ir razonándolo, y la verdad que esta teoría que a mí ahora no me va a servir para la clase, por eso lo paso por alto. Pero lo que dice la página 4, que habla del privilegio de las acciones. Después, en la página 5, ¿qué es lo que les quiero remarcar en la página 5? En el tercer párrafo habla y les muestra el porcentaje de influencia significativa. Ahí está claro que es el 20% o más de los derechos a voto de la empresa. Para obtener influencia significativa tenemos que tener el 20% o más de los derechos a voto de la empresa. Entonces ahí está bien esa información. Y después vamos a la aplicación del método.
Primero, ¿qué quiero que tengan en cuenta? ¿Cuándo vamos a empezar a aplicar el método? Y debe comenzar a aplicarse desde el momento en que ya se ejerza, se haya obtenido influencia significativa o control conjunto o control. ¿Por qué? ¿Y cuándo? Y bueno, yo puedo ir comprando cantidad de acciones a medida que se pueda, que distribuyan utilidades. Pero quizás en la primera compra no tenga ya influencia significativa. Quizás tenga que comprar 4 o 5 veces para obtener el 20% o más, por ejemplo, para obtener influencia significativa. Tengan en cuenta eso. Quizás el método no comience a aplicarse en la primera adquisición de acciones. Entonces me dice, el método del BPP debe comenzar a aplicarse desde el momento en que se ejerza control conjunto o influencia significativa y siempre que la inversión no haya sido adquirida y se posea con vistas a su venta o disposición dentro del plazo de 1 año. Fíjense que son 2 condiciones. Que yo llegue a la tenencia, que me mencionan las normas, influencia significativa, control conjunto o control, y que yo compre las acciones, pero no con el ánimo de especular con la cotización y venderla, sino con el ánimo de mantenerla en mi activo. Son 2 cosas. ¿Por qué les marco esto? Porque puede presentarse un verdadero falso, por ejemplo. Un verdadero falso que les diga esto. Se tienen que dar las 2 condiciones para poder aplicar el método. Si como consecuencia de una venta parcial, en el párrafo que sigue, o por otras circunstancias, desaparecieran los factores que justifican la aplicación del método de la empresa inversora, leí mal, vamos de nuevo. Si como consecuencia de una venta parcial o por otras circunstancias, desaparecieran los factores que justifican la aplicación del método, la empresa inversora debe discontinuar la aplicación del método del BPP. O sea, si yo vendí parcialmente, u otra cuestión, que disminuya mi tenencia, entonces yo ya no tengo ni influencia significativa, ni mucho menos control conjunto, ni control, entonces tengo que discontinuar la aplicación del método. Y ahí la medición contable a la fecha de la descontinuación pasará a considerarse como una medición que emplea valores al costo. ¿Qué quiero que tengan acá en claro? Cuando se tiene que cortar, cambiar el criterio de medición, porque yo hice una venta parcial, por ejemplo, de medir a BPP, tengo que cambiar ahora y medir al costo. Entonces después hace una filmina donde está todo resumido esto que estuvimos leyendo, la voy a pasar por alto. Después habla de algunas cuestiones previas a la aplicación del método y después vamos a un ejemplo, que me quiero detener con eso. A ver qué dice de algunas cuestiones previas a la aplicación del método. Si en el patrimonio neto de la empresa emisora hubiese aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones, deberán tenerse en cuenta los efectos que las condiciones establecidas para su conversión en acciones podrían tener para el cálculo del BPP. Es decir, si hay aportes irrevocables, los chicos que no hicieron Conta 2 quizás estén un poco más perdidos con este tema, porque esto es un tema bien puntual de patrimonio neto de Conta 2. Los aportes irrevocables, recuerden que son aportes que un accionista hace en su momento, pero con el ánimo de que le den las acciones a posteriori. O sea, el accionista, el inversor, hace el aporte a la empresa, pero todavía la empresa no le da las acciones. ¿Por qué? Porque se tiene que emitir esas acciones. La cuenta se llama aportes irrevocables para futuras emisiones de acciones. Entonces, como esas acciones en realidad todavía no fueron emitidas,
cuando el inversor va y hace ese aporte, todavía no recibe nada a cambio. ¿Qué pasa? Ese aporte irrevocable puede tener ciertas condiciones específicas. Si yo inversora adquiero acciones en el medio de que otro inversor realizó un aporte irrevocable, pero todavía no le dieron esas acciones, y resulta ser que esas acciones, cuando la emitan, puede tener, por ejemplo, más de un voto, porque recuerden que el valor nominal de las acciones siempre es el mismo, eso no va a cambiar, el valor nominal de las acciones siempre es el mismo. Pero, por ejemplo, pueden tener más de un voto, pueden ser acciones con privilegio. Entonces, todas estas cuestiones hay que considerar cómo va a afectar cuando esas acciones sean emitidas. Eso es lo que les está diciendo. Las condiciones establecidas para su conversión en acciones podrían tener para el cálculo del BPP. Eso es lo que hay que ver, qué condiciones pueden presentarse. Quiero que vayamos con el ejemplo, quiero que tengan una calculadora, quiero que tengan para anotar, en el caso de que estén trabajando online. Y arranco. Supongamos, por ejemplo, la siguiente situación. Tenemos capital, valor nominal 1 peso, son acciones ordinarias de valor nominal 1 peso, 100.000 pesos. Entonces, en realidad ahí hay 100.000 acciones ordinarias de valor nominal 1 peso. Hay ajustes al capital por 500.000. Recuerden que la cuenta de ajuste al capital es el RECPAN del capital social. Es el efecto de la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Hay ganancias reservadas por 5, resultados no asignados por 145, lo que hace un total de 750. Entonces, miren esto. ¿Cómo saco el BPP por acción? El total del patrimonio neto, los 750.000, dividido la cantidad de acciones ordinarias. Si acá me dice que el capital tiene un valor de 100.000 pesos y está conformado por acciones ordinarias de 1 peso valor nominal, entonces el capital en realidad consta de 100.000 acciones ordinarias de 1 peso cada una. Entonces después, para sacar el valor patrimonial proporcional, lo que hago es sumar el patrimonio neto y lo divido por la cantidad de acciones. Ahí sacamos el BPP por acción. Y te lo explica. El BPP es de 7,50 por acción. Si un tercero no socio se incorporara como accionista a través de un aporte irrevocable de 200.000 pesos, la idea es que obtenga un 20% del paquete accionario, por lo que deberá suscribir 25.000 acciones. Por lo tanto, habrá una prima de emisión de 175.000 pesos. A ver, chicos, yo la única que tuve de alumna en Conta 2 fue Araceli. El resto, ¿cursaron Conta 2? Para saber si se ubican con este tema. Yo hice el cálculo. Bien, ¿y te dio lo que dice ahí? Sí. Hice el cálculo de las acciones a emitir, de la prima de emisión, todo eso, como aprendimos en Conta 2. Claro, sí, esto es un tema bien específico. Sergio, Roxana, Cari, Vane, ¿ustedes tienen Conta 2 o en su plan de estudio no está? En mi caso, estoy en un ciclo complementario, Ale. Bien. Pero sí he visto todos estos temas, no muy profundos, pero los he visto. Bueno, yo lo que estoy pensando es que para los que no, o todavía los que... No. Sí, Vane. Yo lo tengo, de la tecnicatura, hace mucho, y bueno, y contado, la dejé porque me habían dicho que me trababa, y me habían dicho que no era necesaria para cursar la 3, como no era obligatoria. Claro, no es obligatoria. Algo sé, no es que Bien. Desconozco, ya tuve. Bien. Contabilidad, estados contables, tuve. Sí, yo lo tuve. La reserva legal, y todo eso. Perfecto, Sí, genial. lo tuve en la tecnicatura también, Ale. Bien. Acá no la cursé.
Si ustedes necesitan reforzar un poco de tema porque no se lo acuerdan, me escriben y yo subo un par de clases, 2 o 3 clases de Conta 2 donde se ven estos temas como refuerzo. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Ustedes tienen que... Ahí hace al grupo la fotito del cálculo. Ah, genial, genial. Ahí la tienen en el grupo, pero ustedes tienen que pensar lo siguiente. Este nuevo... Pero los que no hacen la carrera completa, Sí. como yo, no tienen obligatorio Conta 2, directamente pueden hacer Conta 3. Sí, yo sé eso, porque a mí me llaman chicos que quieren hacer Conta 3 directamente. Yo sé que no es obligatorio Conta 2, pero también sé que hay conceptos que están en Conta 2 que los necesitamos en Conta 3. ¿Cómo traté de buscarle un punto para poder cubrir con todo? Entonces, cuando es así, yo las clases, por ejemplo, que ahora acá estamos a full con patrimonio neto, las clases de patrimonio neto de Conta 2 se las subo como lectura de material complementario, como para que puedan también ver, porque acá fíjense que solamente les dice, habrá una prima de emisión de 175.000 pesos. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes ya saben cómo se calcula la prima de emisión. ¿Y eso por qué? Porque eso se vio en Conta 2. Entonces yo les voy a subir las clases complementarias, más vale que estén ahí disponibles, de última el que la quiere leer, que la lea, y si no tienen tiempo o se acuerdan, no importa, pero por lo menos la tienen disponible. Más que nada los chicos que no cursaron Conta 2. Si ustedes se fijan en el cálculo, que vamos a trabajar con el cálculo, la foto que mandó Araceli, vamos a trabajar a razonar por qué hacemos ese cálculo. Ustedes ya saben que el BPP, antes de la emisión de las acciones del nuevo inversor, es de 7,50. Eso llegamos sin ningún inconveniente. Si un tercero no socio se incorpora como accionista a través de un aporte irrevocable de 200.000 pesos, o sea, va a aumentar la caja, el activo y por ende el patrimonio neto por 200.000 pesos. Pero la idea es que ese nuevo inversor que va a aportar 200.000 pesos sea dueño de un 20% del paquete accionario. Esa es la idea, de que ese inversor sea dueño de un 20% del paquete accionario. Entonces acá te lo da como dato ya, por lo que debe suscribir entonces 25.000 acciones. ¿Por qué, chicos? Porque las 100.000 acciones iniciales, lo que estaba en el patrimonio neto al inicio, ahora deja de ser el 100% y disminuye al 80%. ¿Por qué? Porque este inversor que está aportando ahora va a ser dueño del 20% del capital. Entonces la primera idea que ustedes se tienen que hacer en la cabeza es, bueno, las 100.000 acciones iniciales ya dejan de ser el 100%. Va a bajar al 80%. ¿Por qué? Porque este nuevo inversor va a ser dueño del 20% del capital que todavía no se emitió. Por eso disminuye del 100 al 80 en porcentaje. Esa es la primera idea que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Entonces, a ver, quiero ver cómo está acá. La idea es que tenga un 20%, por lo que deberá suscribir 25.000 acciones. Mírenlo cómo lo hizo la compañera. Acciones a emitir. Capital actual, vieron que pone los 100.000 pesos de capital, dividido el 80%, por lo que les acabo de decir, ya no deja de ser el 100, ahora baja al 80%. Entonces ahí saca las 125.000 acciones. Si ustedes trabajan con el capital actual dividido el nuevo porcentaje que me representa ahora ese capital actual, sacan la cantidad de acciones totales que deberíamos tener después de esta emisión. Sacan los 125.000 acciones. Esos 125.000 acciones lo que me está dando es el capital que vamos a tener después de la emisión generada por este nuevo aporte. Entonces, miren lo que hace la compañera. A los 125.000 le resta los 100
iniciales, entonces saca la cantidad de acciones a emitir, 25.000 acciones a emitir. ¿Sí? Llegamos a lo que dice acá la clase. Otra cosa, para sacar cuánto va a terminar pagando este nuevo inversor. Ya sabemos que va a comprar 25.000 acciones, pero él aporta 200.000 pesos. Entonces, si ustedes hacen 200.000, el monto del aporte, dividido la cantidad de acciones que va a tener, sacamos los 8 pesos que está acá, 8 pesos por acción. Entonces, chicos, si el BPP es 7,50, este inversor está pagando 50 centavos más que el BPP. ¿Me siguen? Porque está pagando 8. Pero ojo, una cosa es el valor nominal de las acciones, que es el monto que está en la lámina, y otra cosa es el valor de adquisición. Entonces, para yo saber cuánto es la prima de emisión, recordemos que el concepto de prima era la diferencia entre el monto que pagamos, el precio de colocación o de cotización, menos el valor nominal. Entonces, si este inversor paga 8 y el valor nominal es 1 peso, tiene 7 pesos de prima. ¿Estamos? Prima de emisión, la diferencia entre el precio de adquisición y el valor nominal de la acción. 7 pesos de prima. Entonces hacemos 25.000 acciones por 7 pesos, tenemos los 175.000 pesos de prima de emisión. El asiento. Como esto es un aporte irrevocable, se supone que todavía no se integró. Perdón. No. Se pudo haber integrado, pero todavía no se emitieron las acciones. Acá me dice que aporte irrevocable de 200.000 pesos. Una de las características para ser considerado aporte irrevocable es que esté integrado. Entonces, me retracto con eso. Pensemos lo siguiente, el inversor entregó a la sociedad los 200.000 pesos. Entonces, ¿se acuerdan que también eso vimos en patrimonio neto? Cuando se emitían acciones, había dos situaciones. Estaba la suscripción y la integración. Eso es cuando se emiten acciones. Ojo que acá no se están emitiendo acciones, acá se está recibiendo un aporte irrevocable. Entonces, el asiento es en el debe, caja, porque el accionista ya me integró, caja. Y en el haber, cuando estamos hablando de la recepción del aporte irrevocable, en el haber sería aportes irrevocables para futuras suscripciones de acciones. Eso por un lado. Ahí está cuando se recibió el aporte irrevocable. ¿Qué pasa? Si yo quiero hacer el asiento de la capitalización, es decir, de cuando ese aporte irrevocable se transforma en acciones, al aporte irrevocable lo voy a debitar porque lo voy a estar cancelando y las cuentas de patrimonio neto se cancelan en el debe, y en el haber voy a poner el capital. Recuerden que el capital siempre es por el valor nominal, 25.000 pesos, y la prima de emisión que dijimos 175.000, y ahí fíjense cómo les quedaría el asiento. Yo les dije, cuando se recibe el aporte irrevocable, cuando se recibe hacemos caja a aportes irrevocables para futuras emisiones por 200, ¿no? Cuando se capitaliza este aporte, hacemos aportes irrevocables para futuras suscripciones por los 200 y tenemos el capital por 25.000, recuerden que estos son todos miles, y tenemos la prima de emisión
por 175. Creo que Ara lo hizo todo en uno solo. A ver. Sí, yo le puse accionistas a capital a prima de emisión. Claro, lo único que no concuerdo, porque si vos dejás accionistas, Ara, es como que todavía no se integró. Entonces, en realidad, a accionista podés hacer una depuración en el medio. Podés hacer, hiciste primero accionistas y tampoco no marcaste el que primero fue un aporte irrevocable, que después se cancela, pero la secuencia, se cancela el aporte irrevocable y se cancela la cuenta accionistas, porque... Claro, yo busqué como que me coincida la prima de emisión y el capital, y no tuve tanto en cuenta esa cuestión de que era un aporte irrevocable y todo lo previo del desarrollo del enunciado. Sí, está bien, perfecto. Yo se lo explico completito, como yo sé que vos lo hiciste, ya fuiste cancelando y demás. Yo lo explico completo para que todos puedan seguir el hilo. Primero se recibió el aporte irrevocable y después se canceló y pasó a ser aportes capitalizados. Así sería el análisis. Acá es aporte irrevocable y acá se cancela y pasa a ser aportes capitalizados. ¿Por qué? Porque se emiten las acciones, el capital. Y tiene prima. Entonces, fíjense que acá, en la clase, ya les dan los números. Ustedes tienen que ver cómo llegan a estos importes. Es como lo charlamos recién, los cálculos de la compañera ya se los pasó para que ustedes puedan tener también su material. ¿Qué pasa? Acá, entonces, rebobinemos un poco. Era una situación inicial de una empresa, después se suma un nuevo socio, emite, se entrega dinero, nace un aporte irrevocable que después pasa a ser aportes capitalizados. Entonces me dice, la clase lo lleva, primero, el patrimonio neto antes de la capitalización. Antes de la capitalización, es decir, acá. Capital, seguimos teniendo 100.000 acciones, porque como no se capitalizó todavía el aporte irrevocable, seguimos teniendo 100.000 acciones. Ajuste de capital, fíjense que es el mismo monto que arriba, los 500. Aportes irrevocables, están los 200. Ganancias reservadas 5, se mantienen, resultados no asignados 145, entonces ahora el patrimonio neto aumentó de 750.000 a 950.000, que son los 200.000 pesos del aporte irrevocable. Entonces tenemos que recalcular el BPP. ¿Sí? Patrimonio neto total, 950.000. Participación del nuevo accionista, que es el 20%. El 950 por el 20 me da los 190.000. Participación anterior, el 80% restante, los 760.000. Entonces, estos 760.000, que es el 80% que ahora, vieron que yo les dije, primero tenemos que saber que si este nuevo inversor me va a ser dueño del 20% del nuevo capital, todos los inversores anteriores ahora son dueños del 80%. Entonces, por eso pones la participación del 80%, que son los 760.000 pesos, y a eso lo divide por la cantidad de acciones, que seguimos teniendo 100.000 acciones. Entonces, ahora el BPP aumentó de 7,50 que teníamos antes, previo a la participación de este nuevo inversor, a 7,60. Aumentó el BPP. Entonces me dice, la mejor... Alejandra, Sí, tengo una duda existencial. dígame. Esto sería, ¿cómo lo estamos viendo esto? ¿Como nosotros la inversora o nosotros la dueña del capital? ¿Cómo? Nosotros como la inversora. Nosotros como la inversora. A ver, déjame que me ubique. Nosotros como la inversora, porque cuando medimos a BPP, somos nosotros que medimos a BPP. La empresa emisora sigue teniendo sus estados. Nosotros medimos a BPP. ¿Por qué hacemos un asiento de caja
y nosotros somos los que estamos invirtiendo. Bueno, porque este asiento en realidad lo hace la empresa emisora, la que le ingresa a la caja, que incrementa capital, pero este asiento en realidad es para justificar todo el desarrollo de por qué cambia el BPP. Este asiento sí lo hace la inversora, pero cuando nosotros tengamos que medir, este asiento lo hace la emisora, que es la que recibe el dinero, la que emite capital. Ustedes van a tener que pararse en el lado de la empresa inversora para medir las acciones. Esto es necesario para que ustedes vean cómo cambia el BPP. Por eso, fíjate, Sergio, que ellos acá no les dan asientos. Ellos les dicen cuánto es el BPP, cuánto es el monto de la prima de emisión, cuánto es el monto que deberá suscribir en cantidad de acciones. Todos son datos. Para ver cómo llegar a estos datos, es todo el cálculo que subió la compañera del grupo, y estos son los asientos. Pero estos son los asientos que hace la emisora. Porque acá estamos viendo cuál es la causa del incremento del BPP. Entonces me dice, la mejora en el valor de los accionistas preexistentes, se debe al hecho que el nuevo accionista pagó 8 pesos por acción. ¿Se acuerdan que habíamos visto que pagaba 8 pesos por acción? Cuando el valor en libros es 7,50. O sea, chicos, pagó 50 centavos más por acción. Comparado el valor en libros con el monto de la adquisición. Si ustedes hacen las 25.000 acciones que compró el nuevo accionista por 50 centavos, ahí tenemos los 12.500 pesos. Síganme con esto. Si ustedes hacen 25.000 acciones por los 50 centavos que pagó de más, tenemos 12.500. Si a esos 12.500 lo dividimos en la nueva cantidad de acciones, es decir, lo dividimos por 125.000 pesos, 125.000 acciones, tenemos los 10 centavos de incremento de BPP. Lo repito. Vieron que acá la clase les dice que el nuevo accionista pagó 50 centavos más comparados con el valor en libros, los 7,50 y el monto que él pagó. Sabemos que pagó 8 pesos porque, ¿cómo llegamos a esos 8 pesos? Hacemos los 200.000 pesos que aportó, dividido los 25.000 acciones que le corresponden. Entonces ahí llegamos a los 8 pesos. Si ustedes hacen lo que pagó de más por cada acción, que son 50 centavos, por la cantidad de acciones, 25.000 acciones por 50 centavos, les da 12.500 pesos. Como que pagó de más en relación al valor en libros, 12.500 pesos. Si a esos 12.500 lo dividen por el nuevo capital, es decir, por las 125.000 acciones, ahí sacamos los 0,10 centavos, que es el incremento del BPP. Entonces dice, cuando la empresa emisora posee acciones propias en cartera, este es otro caso, acciones propias en cartera, el porcentaje de tenencia de la empresa inversora y de los votos posibles en las reuniones sociales ordinarias se calculará sobre las acciones en circulación de la emisora. O sea, las acciones que están en cartera no forman parte del porcentaje de tenencia. Eso es importante. Es importante para saber que las tenemos que descartar. Cuando hay participaciones recíprocas,
Dice, cuando la empresa emisora adquiere acciones de la empresa inversora, cuando la emisora también compra acciones de la inversora, al costo de adquisición se adicionará la participación sobre el resultado de la empresa emisora. Al costo de adquisición le vamos a sumar la participación que le corresponde sobre el resultado de la emisora, sin computar el resultado proveniente de su participación en la inversora. Este caso se ve muy bien en la práctica. Ahora parece que es medio jeringoso, pero se ve bien en la práctica, así que no le den. Ahora lo dejamos ahí, márquenlo como que es importante las participaciones recíprocas. Bueno, y después va a casos puntuales. Me habla de costo de adquisición, me dice caso general. ¿Se acuerdan que habíamos leído que el costo de adquisición de las acciones, o sea que en realidad las acciones que ya sé que las tengo que medir a BPP, cuando las estoy incorporando a mi contabilidad, ingresan al costo de adquisición? Eso lo habíamos leído hace un par de páginas atrás. Entonces acá te muestra cómo se obtiene, cómo se calcula el costo de adquisición. 1. Me dice, el costo de adquisición se determinará teniendo en cuenta lo siguiente. Nosotros, ¿qué sabemos ya de contabilidad? Que el costo de adquisición de cualquier activo es precio de compra al contado más todos los gastos inherentes. Entonces vamos a ver acá. Si el pago se realiza en efectivo y al contado, y este valor coincide con el valor patrimonial, este será considerado su costo. Por ejemplo, el patrimonio neto de la sociedad emisora. Tenemos un capital de 10.000 pesos conformado por 10.000 acciones de valor nominal 1 peso. Ahí ajusta el capital de 40, ganancias reservadas de 5, resultados no asignados de 35, lo que hace un total de patrimonio neto de 90. Miren esto, se adquieren 6.000 acciones y abonamos 54.000 pesos. Yo pienso, yo estoy comprando 6.000 acciones de un patrimonio que tiene, en realidad sería de un capital que está conformado por 10.000 acciones de 1 peso. Entonces yo estoy comprando el 60% de esas acciones. Si el capital es de 10.000 acciones, yo estoy comprando 6.000, estoy comprando el 60%. Entonces me dice, si ustedes hacen los 90.000, el total del patrimonio neto, por el 60%, que es lo que yo estoy comprando, eso me da 54.000 pesos. En este caso, las acciones se incorporan por 54.000 pesos, que es el monto que yo pagué. Entonces yo, en este primer punto, ¿qué quiero que tengan para empezar a hacer sus... Me parece que ustedes deberían empezar a hacerse como cuadros sinópticos. Por ejemplo, estamos hablando del costo de adquisición. Primer punto es cuando el pago se hace en efectivo y al contado. Eso es lo que les tienen que marcar. Y este valor coincide con el BPP, que sea en efectivo al contado y que coincida con el BPP. Entonces ustedes tienen que saber cuál es el porcentaje de adquisición que estoy comprando, ¿sí? Ese porcentaje, que en este ejemplo es el 60%, lo aplican sobre el total del patrimonio neto y ahí comparan con el monto pagado, que en este caso coincide. En este caso, las acciones se incorporan a 54.000 pesos. Primera idea. Ale, es lo mismo que decir, bueno, si 90.000 pesos es el total del patrimonio neto y lo divido por 10.000 acciones, de 1 peso me hace 9 pesos el BPP por acción, por 6.000 acciones adquiridas me dan los 54. Sí, es lo mismo, porque vos sacaste el BPP unitario y después lo multiplicaste por la cantidad de acciones que vos adquirís. Sí, es el mismo razonamiento. 2. Si los pagos se realizan en cuotas, fíjense la diferencia con el punto número 1, que era el contado, en efectivo y al contado. 2. Si los pagos se realizan en cuotas, los montos de las mismas deben ser descontados para estimar cuál sería el valor al contado.
de la inversión. Si la compañía inversora debe entregar bienes, estos se computarán por sus valores corrientes. Entonces, ahí hay dos situaciones que tenemos que absorber cómo sería el tema. Si es en cuotas, esas cuotas deben descontarse para llegar a su valor al contado. Y si se entregan bienes, se computarán a valores corrientes. Recuerden que ya vimos algo en la clase pasada cuando hacíamos las combinaciones de negocios. Si se entregan bienes, estos se computarán a sus valores corrientes. Porque recuerden, si yo entrego como parte de pago un auto, por más que yo lo haya pagado 1 millón hace 1 año y medio atrás, si hoy el auto sale 3 millones, yo lo voy a considerar para el costo de adquisición de las acciones. Yo me desprendí de un auto que hoy en el mercado cotiza 3 millones. No el valor en libros, a eso refiere. 3. Las acciones que la empresa inversora debe emitir se computarán a su valor de mercado. Puede ser que la empresa inversora tenga que emitir acciones para entregar como parte de pago. Entonces ahí se deben cotizar a valor de mercado, al precio de lo que dice la bolsa. Si este existiese, obvio. De no darse estas condiciones, se lo estimará sobre la base de la participación que dichas acciones otorguen en el valor corriente del patrimonio de la empresa inversora o de la empresa emisora, lo que fuere más representativo. Claro, si se tuvo que emitir una cantidad de acciones tal que represente el 15% del patrimonio neto de la inversora, se va a sacar como un BPP de la inversora para ver cuánto le reconoce la emisora. 4. En ocasiones, la definición del precio final está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones o la concreción de uno o más hechos futuros. Fíjense que estamos hablando de precio final. Está sujeto a que se den determinadas situaciones o que sucedan hechos puntuales en el futuro. Por lo que pudieran producirse ajustes del precio de adquisición. Esto es importante, se pueden producir ajustes del precio de adquisición. Se incluirán en el costo de adquisición cuando, a la fecha de esta, se los considere probables y su importe pueda medirse sobre bases confiables. Esos ajustes se los incluirán en el precio cuando sean probables y se puedan medir sobre bases confiables. Por ejemplo, puede ocurrir que en el ente emisor existe un activo contingente que de concretarse en el futuro requiera al inversor un pago adicional. Ahí está el ejemplo claro. Puede ser que el emisor tenga un activo contingente. Nosotros hacemos la operación, compramos las acciones mientras está contingente este activo. Pero en el futuro, si ese activo pasa a ser un activo cierto, es probable que el inversor tenga que poner un poco más de dinero como para adquirir ese activo. ¿Sí? Por eso estamos hablando acá de los ajustes que se pueden dar. 5. Los bienes y pagos monetarios que la empresa inversora deba entregar o efectuar por costos directos relacionados con la compra, con la adquisición. Por ejemplo, emisión y registro de acciones, honorarios profesionales, etc. A diferencia del resto de los activos, solo se computan en el costo los costos directos. Los costos directos son aquellos costos necesarios para realizar la operación. Bienes y pagos monetarios que la empresa inversora deba entregar o efectuar por costos directos relacionados con la adquisición. ¿Sí? También forma parte del costo. Bueno, diferencias del costo sobre el valor sobre el BPP. Diferencias del costo sobre el BPP. Pensemos lo siguiente, chicos. Cuando yo mido un bien, cuando yo mido un activo al costo, estoy midiendo a lo que en su momento lo incorporé. Precio de contado
más los gastos necesarios. Es un valor del pasado, porque les dije, estoy midiendo a lo que en su momento lo incorporé. Y cuando estoy midiendo a BPP, es un valor actual, es un valor corriente, es un valor a hoy. ¿Sí? Entonces me dice, generalmente el costo de adquisición difiere del BPP. Recuerden que uno es del pasado y otro es a hoy. Esto se produce porque el patrimonio neto de una sociedad no es equivalente al valor de la compañía. Los motivos son, muchos activos se encuentran valuados al costo y no a valores corrientes. Y aquellos valuados a valores corrientes se basan en valores de entrada y no de salida. Por eso les dice que es diferente el valor en libros que el valor actual de la compañía. Una de las causas es que muchos activos están valuados al costo y no al valor de hoy. Las normas contables no admiten el reconocimiento del valor llave autogenerado. Pinten, remarquen eso. No se admite el valor llave autogenerado. Por ello es necesario reconocer los efectos de estas diferencias entre el costo de las inversiones y su BPP, tomando estas cuestiones en consideración. Una tercera alternativa, no reconocida por las normas contables, sería la posibilidad de un mal negocio. Porque ustedes saben, yo ya se lo adelanté creo en alguna clase, que nosotros podíamos tener valor llave positivo y valor llave negativo. El valor llave negativo no lo vean como que es una pérdida. El valor llave negativo, la doctrina está separada, hay un quiebre en la doctrina porque te dice, no, ¿por qué voy a poner un valor llave negativo? ¿Por qué lo voy a llamar valor llave negativo si en realidad yo estoy comprando una empresa por el menor valor de lo que está en mercado? Estoy haciendo un buen negocio. Estoy comprando una empresa más barata de lo que está en valores contables, en el libro diario. Eso es cuando te dice la doctrina, no lo veas como un valor negativo, un valor llave negativo. Es una oportunidad de negocio. Si yo replico, pero me voy para lo opuesto, cuando yo estoy pagando en exceso, que se acuerdan que me surgía el valor llave positivo, para eso recordemos cómo sacábamos el valor llave, hacíamos la comparación de el costo de adquisición de la empresa versus los activos netos identificables. Eso lo vimos en la clase pasada. La diferencia era el valor llave. Entonces acá me dice, hablando del valor llave positivo, una tercera alternativa no reconocida por nuestras normas contables sería la posibilidad de un mal negocio. No es que estoy pagando de más una empresa y por eso estoy haciendo un mal negocio. Estoy reconociendo un intangible. Por eso no está reconocido este mal negocio en nuestras normas contables. Resulta difícil que alguien compre sabiendo que se trata de un mal negocio. Quizás pueda reconocerlo luego de un tiempo. En este caso deberá reconocer la pérdida en el momento de comparar con los valores recuperables. También puede suceder que lo que aparece analizado individualmente como un mal negocio no lo sea tanto, cuando se lo analiza desde la perspectiva del grupo económico en su conjunto. Una compañía puede adquirir otra, por ejemplo un competidor, con el fin de hacerlo desaparecer. Por eso hay que ver también por qué pude hacer el mal negocio. No me gusta decirle mal negocio porque nosotros no tenemos ese concepto en las normas contables argentinas. Pero puede haber, en realidad, otro motivo por el cual yo compro una compañía más cara, pagando más de lo que en realidad vale. Porque quizás la quiera comprar para comprar mi competencia si yo me quedo en el mercado, como se los dice acá. No obstante, las normas contables reconocen en general las diferencias entre los valores contables y corrientes de los bienes y la llamada llave. Eso me gusta que pintan. Es el último párrafo, 2 renglones.
No obstante, las normas contables reconocen en general las diferencias entre los valores contables y corrientes de los bienes y la llamada llave o plusvalía. Y acá ya hay un ejemplo. Esta clase en realidad, chicos, va a ser teórica porque los primeros ejercicios de BPP yo necesito que tengamos esto a mano. Ya la que viene, como ustedes recién están recuperándose del TP, la que viene van a tener que tener leída la clase, ya para la clase 8, ya la van a tener que tener leída. Y ya la que viene yo saco dudas y hacemos práctica. ¿Sí? Saco dudas de teoría y hacemos práctica. O sea que tarea leer la clase 8. Vamos con este ejemplo de la clase de la página 11. Me quiero meter en números, quiero charlar de números de contables. Una sociedad que llamaremos controlada presenta la siguiente información. Fíjense cómo se los pueden dar. Activos diversos, o les pueden dar todos los rubros del activo. Bienes de uso varios, bienes de uso terrenos, intangibles, marcas. Total de activo 420.000, 120.000 de pasivos, total de patrimonio neto 300.000. Me da activos, pasivos, patrimonio neto. Y después tiene que dividirme abajo, tiene que desglosarme abajo el patrimonio neto. Tiene un capital de 10.000 conformado por 10.000 acciones de un peso valor nominal. Hay ajuste al capital, 90.000. Hay ganancias reservadas por 15. Resultados no asignados por 185 y así llegamos a los 300 que me decía en el estado de situación patrimonial cuál era el monto de patrimonio neto. Controlante. Fíjense que acá arriba está controlada, que si ustedes tienen para escribir, controlada es la emisora. Controlante, que es la inversora, adquiere 6.000 acciones, abonando al contado 250.000 pesos. Yo ya puedo saber que adquiere el 60% del capital. En el activo de controlada pueden identificarse un terreno que está evaluado contablemente en 50.000, mientras que su valor corriente es de 60. Ahí tenemos un mayor valor del terreno. Vayan anotándose o amigándose con estos conceptos. Mayor valor del terreno de 10.000. Y una marca que está evaluada en 20, pero su valor corriente es de 50. Entonces tenemos un mayor valor de la marca de 30. ¿Se acuerdan que nosotros a los activos contables los ajustábamos sumando estos mayores valores? Por lo tanto, si ajustamos el patrimonio neto tomando en cuenta los valores corrientes, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan que eran los activos netos identificables? Que yo les dije es activo menos pasivo. Chicos, y activo menos pasivo es patrimonio neto. Entonces, el patrimonio neto de 300.000 pesos, le sumamos los 10.000 pesos del sobrevalor del terreno y los 30.000 pesos del sobrevalor de la marca. Entonces llegamos a un patrimonio ajustado de 340. Vamos ahora a calcular el BPP. El BPP corregido, si yo lo razono, bueno, ahora tengo un patrimonio neto de 340. Ese patrimonio neto ajustado me está considerando los valores corrientes, todos los activos a valores corrientes, que es lo correcto. Yo estoy comprando el 60% de una empresa cuyo patrimonio neto a valores corrientes es de 340.000 pesos. Yo soy dueña del 60% de esos 340.000. Entonces, yo hago 340.000 por el 60%, me da los 204.000 pesos que ustedes ven acá, el BPP corregido. La diferencia contra el BPP inicial, ¿se acuerdan? El que dice acá BPP base, si ustedes hacen 300 por el 60,
me da los 180. La diferencia contra el BPP base de 180.000 es de, sacamos la diferencia, 24.000 pesos entre el base y el corregido. Atribuibles en 6.000 pesos para el terreno y 18 para la marca. ¿Cómo sacamos esos 6.000 para el terreno y 18 para la marca? Piensen, el mayor valor del terreno fue 10.000. Yo soy dueña del 60% de ese mayor valor del terreno, porque en realidad, a ver, no los quiero marear, vamos a organizarnos. Yo compré el 60% de una empresa, ¿no? Esa empresa, su patrimonio neto contable, que sería el patrimonio neto base, era de 300.000 pesos. Yo compré el 60% de ese patrimonio neto. ¿Qué pasa? Después nos damos cuenta que hay dos activos que no están medidos contablemente, no están medidos a valores corrientes. Están medidos al costo. Entonces yo tengo que buscar cuáles son esos mayores valores y añadirlos al 60% del patrimonio base, porque ese patrimonio base no contemplaba los mayores valores. Por eso acá te dice, la diferencia de 24.000 pesos, ¿cómo se distribuye? 6.000 pesos para el terreno, es el 60% del mayor valor, y sería el 60% del mayor valor de la marca. La marca tenía 30.000 pesos de diferencia. Yo soy dueña del 60% de ese mayor valor. Y tengo que llegar necesariamente al 60% del patrimonio neto ajustado por esos valores corrientes. O sea que acá o lo puedo hacer patrimonio base más los ajustes, tengo que llegar al patrimonio neto ajustado a valores corrientes. Yo soy dueña del 60% de ese patrimonio neto. Por lo tanto, me dice, la diferencia entre los 250.000 pesos abonados y los 204.000 pesos serán tratados como llave. Yo pagué 250.000 pesos y a mí me ingresa un BPP corregido, actualizado a valores corrientes, por 204.000. Mi porcentaje de participación, 204.000, y yo pagué 250. Entonces la diferencia es valor llave. Vamos con el asiento. Miren esto, porque es importante que ya nos empecemos a amigar con los asientos porque son las cuentas que vamos a usar. Acciones controladas, 180.000 pesos. Recuerden que las acciones controladas ingresan al 60% del patrimonio neto base. Pero ¿qué pasa? Después contabilizo los ajustes, los mayores valores, tanto del terreno y de la marca. Entonces, acciones controladas, mayor valor terreno, 6.000 pesos. Lo incorporo yo como inversora. Este asiento lo hago yo como empresa inversora. Acciones controladas, mayor valor marca, los 18. Reconozco la llave. Acciones controladas, llave, 46. Y me desprendo de efectivo o me endeudo. No me dice acá si lo pagué o tomé una deuda, porque es irrelevante. Acá tenemos que ver cómo damos ingreso a lo que estoy adquiriendo a través de una inversión. Importantísimo, asiento base, asiento que vamos a hacer muchísimos, ¿sí? Después habla de las depreciaciones. Tengo antes que avances, estaría mal poner ahí en el asiento de acciones controladas 204 sin explicar los demás, los 6.000 o 18. Sí. Sí, porque ellos en realidad te lo enseñan justamente con este desglose. Porque en realidad acá lo que te está diciendo es, hay mucha teoría mechada, Sergio. Ellos te están diciendo es, una cosa es el patrimonio contable de la empresa que vos estás comprando
que es distinto, en la generalidad de los casos, es distinto el patrimonio contable con el patrimonio real. Lo leímos en la teoría recién. ¿Por qué? Porque hay varios activos que pueden estar medidos al costo y no a valores corrientes. Entonces, el patrimonio contable vos lo sacás del estado de situación patrimonial de la empresa emisora. Pero estas dos cuentas, mayor valor, ¿de dónde lo sacás? Si no está en la contabilidad. Por eso se usan estas cuentas específicas. Mayor valor del terreno, mayor valor de la marca, llave y lo que se te va de caja o de bienes, lo que sea que entregás. Por eso es importante este desglose. Porque si no, vos estás poniendo acciones controladas por los 204.000, pero en realidad no sale todo de la contabilidad de la emisora. De la emisora, de la contabilidad, solamente salen los 180. El resto es mayor valor, por eso hay que desglosarlo. Vamos con el tema de la depreciación. Para el caso de los mayores valores, ¿qué pasa? Recuerden que estamos hablando de los mayores valores de los activos que no están contabilizados a valores corrientes. Eso estamos hablando. Para el caso de los mayores valores, los criterios de depreciación a aplicar deben ser los mismos que para aquellos activos identificables que les den origen. Si ustedes tienen un rodado que tiene una amortización del 20% anual, ese mayor valor que se desprende del rodado también va a tener el 20% anual de amortización. ¿Por qué, chicos? Porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Siempre es así, se aplica esa base. Para el caso de la llave positiva, habrá que estimar cuál es el horizonte temporal que se espera. Que se espera que el ente reciba beneficios económicos provenientes de esta llave. Para yo saber cuántos años amortizo la llave, tengo que ver cuántos años espera el ente que esa llave a mí me reditúe. Si se considera que tiene vida útil indefinida, no se va a poder amortizar. Lo que tiene vida útil indefinida no se amortiza. Y debe de realizarse la comparación con el valor recuperable al cierre de cada ejercicio. Fíjense que hasta ahora vimos la llave positiva. Vamos a la llave negativa. La llave positiva se llama llave positiva o plusvalía. La llave negativa se llama llave negativa o minusvalía. Puede suceder también que el costo de adquisición sea inferior al importe de los activos netos identificables. Ya lo fuimos charlando a eso. Eso podría deberse básicamente por dos motivos. La posibilidad de un buen negocio, ¿se acuerdan que se los comenté? O la posibilidad que pérdidas futuras produzcan una disminución en el valor de la inversión. O sea, o es una oportunidad, un buen negocio, o en realidad yo lo compré más barato. Compré más barata esta empresa porque se prevén pérdidas futuras. Che, bueno, pero ¿por qué voy a comprar una empresa que se prevean pérdidas futuras? Y porque le puedo poner más plata y cambiar el paradigma de la empresa y en realidad que no me genere pérdida. De esa manera que yo la compré, se esperaban pérdidas futuras. Por eso la compré en liquidación. Pero si yo le cambio el formato, puedo evitar esas pérdidas futuras. La RT21 establece que el defecto se tratará como un valor llave negativo del siguiente modo. Escuchen esto porque es importante, esto, o sea, si no lo remarcan para volver a leerlo. La parte relacionada con expectativas de gastos o pérdidas futuros esperados de la empresa emisora que no haya correspondido considerar como pasivos a la fecha de la adquisición y que pueda ser determinada de manera confiable a dicho momento, se reconocerá en los resultados de los mismos periodos en que se produzcan e imputen tales gastos o pérdidas. Fíjense que acá estamos hablando de lo que se espera que sea gastos o pérdidas futuras. La expectativa de gastos o pérdidas futuras.
de la empresa emisora, es decir, de la empresa que yo estoy comprando acciones, que no haya correspondido considerar como pasivos a la fecha de la adquisición, que no sea un pasivo que después se convierta en pérdida, no hayan estado en pasivos en la fecha de adquisición, y que pueda ser determinada de manera confiable. O sea, yo espero esa pérdida, pero tiene que ser determinada de manera confiable. O sea, yo no puedo decir, no, yo espero la pérdida porque sé que el año que viene va a venir otra pandemia, por eso espero la pérdida. Tiene que tener bases que le den confiabilidad a esa pérdida esperada. Se reconocerán los resultados de los mismos periodos en que se produzcan tales pérdidas. Cuando suceda, se reconoce como resultado. Ejemplo. Supongamos que se adquieren en 90.000 pesos el 60% de una empresa que acá la llama dominada, que presenta la siguiente información. Compramos en 90.000 pesos el 60% de la empresa. Y me dice activos diversos 200.000, bienes de uso, total de activos 250, pasivos 20, total patrimonio neto 230. Me da la situación. El DPP es el siguiente. Si yo voy, razonémoslo, si yo tengo un patrimonio neto total de 230.000, ¿sí? Y está, no me dice cuántas acciones tiene. Yo compré en 90.000 pesos el 60% de esta empresa. Patrimonio neto 230, pero hasta ahora no vi dónde si me dice la cantidad de acciones. El BPP proporcional es el siguiente. Los 230.000, que es el patrimonio neto, por el 60%, que es lo que yo compré. Fíjate que acá, ARA, no vas a poder sacar el BPP unitario porque no tenés la cantidad de acciones. Entonces acá vas a tener que hacer el 60% del patrimonio neto de la empresa. Claro, tenés razón. Entonces ahí tenemos los 138.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Yo compré abonando 90.000 pesos. Entonces la diferencia son 48.000 pesos. Miren esto. Yo compré el 60% de una empresa que numéricamente hablando estamos hablando de 138.000 pesos en plata. Me representa 138.000 pesos. Pero yo pagué 90. La pagué más barata. Entonces la diferencia son los 48.000 pesos. Que sería la minusvalía. Si la plusvalía nace en el debe, la minusvalía nace en el haber. Entonces, acciones dominadas entran al costo. Acciones dominadas entran a 138.000 pesos, que es... Esperen que acá me mareé yo. Es el BPP. Es el BPP. ¿Y por qué De no entra en el costo? 230.000 el patrimonio. ¿Por qué no entra en el costo? Estoy pensando, estoy razonando. Que compro más del 20%. Porque compra muy bien, porque estoy comprando el 60%, ya tengo control, puedo tener control total, una de las características para medir a BPP. Acciones dominadas ingresan a 138, se me va a caja por 90 y reconozco la minusvalía por 48. Cuando en el futuro se produzcan las pérdidas, estas que se esperan, la contrapartida de la disminución del valor de la inversión no será una cuenta de resultado, sino que deberá de evitarse la llave negativa. Miren esto. Yo acá reconozco una llave negativa que en realidad es esta minusvalía. Pero yo ya sé que cuando se vayan dando las pérdidas esperadas, no voy a tener que reconocer pérdidas, sino voy a ir achicando la llave negativa, la minusvalía. No reconozco pérdida, sino que achico llave. Eso es importante que lo tengan registrado. Supongamos que los estados contables de dominada al cierre del próximo ejercicio... sería que se compensa eso que yo pagué de menos con las pérdidas que voy a tener que afrontar, claro. Entre comillas lo neteo.
Por eso no reconozco resultados. Por eso no reconoce resultados. Vas neteando porque en realidad, si nosotros queremos ver como resultado, comprar una empresa que contablemente yo voy a dar entrada a 138 y yo la pagué 90, lo puedo ver como, tuve una ganancia, porque estoy entrando a 138 y me estoy desprendiendo de 90.000 pesos. Entonces tuve una ganancia de 48. Pero esa ganancia, que en realidad sería la llave de negocio, la minusvalía, ¿por qué se da esa ganancia? Porque yo ya sé que el año que viene voy a tener pérdidas esperadas. Yo espero pérdidas. Entonces en realidad yo la estoy comprando más barata, pero porque sé que voy a tener pérdidas a futuro. Cuando se den esas pérdidas, voy compensando con la minusvalía. No la reconozco como resultado, sino que achico esta ganancia que tuve hoy, en el futuro se me transforma en pérdida. Entonces la voy cancelando. Esta oportunidad que tuve hoy de negocio, en el futuro voy a tener pérdidas esperadas, eso está correcto. Entonces tengo que ir cancelando la ganancia que reconocí hoy. Así lo pueden ver, la oportunidad que reconocí hoy. Y no toco resultados a futuro. Entonces me dice, cuando en el futuro se produzcan las pérdidas, la contrapartida de la disminución del valor de la inversión no será una cuenta de resultados, sino que deberá de evitarse la llave negativa. Supongamos que los estados contables de dominada, al cierre del próximo ejercicio, arrojen una pérdida de 90.000 pesos. ¿Sí? 90.000. Fíjense que yo tengo la llave de 48. Esta pérdida en el próximo ejercicio es mayor a la llave. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La registración debería ser 90 menos 48. Supongamos que los estados contables al cierre del próximo ejercicio arrojan una pérdida de 90. 90 menos 48. Bueno, a ver, primero, este primer asiento. Yo soy dueña del 60% de ese resultado. Si es ganancia, fantástico. Si es pérdida, yo me tengo que hacer cargo del 60% de ese resultado. Entonces, los 90.000 por el 60%, ahí tienen los 54.000 pesos que yo como dueña, en mi contabilidad, tengo que registrar. Resultados, compañía controlada es la cuenta. Resultados, compañía controlada, pérdida, 54.000. Y voy a hacer una disminución de mi inversión. Acciones dominadas, 54.000. Che, ¿por qué? Porque ya vamos a leer la teoría, ya va a llegar el momento donde ustedes se van a encontrar con que dice algo así. Que las acciones medidas a BPP se comportan de la misma manera que el patrimonio neto de la empresa emisora. ¿Qué les quiere decir con esto? Si el patrimonio neto de la empresa emisora aumenta, mis acciones BPP, el saldo contable, van a aumentar. Por el contrario, si disminuyen, el saldo contable de las acciones BPP va a disminuir. Ya lo van a leer un montón de veces a esto que les estoy diciendo. Ese es el motivo por este asiento que estamos haciendo ahora. Como la empresa emisora tuvo una pérdida, un resultado negativo, yo soy dueña del 60% de esa empresa. Entonces yo tengo que hacerme cargo del 60% de esa pérdida. Entonces ahí está, resultado compañía controlada, acciones dominadas por 54. Pero miren lo que me dice. Pero como tiene un saldo, la minusvalía tiene un saldo de 48.000 pesos, y previamente leímos que las pérdidas esperadas tenían que absorber ese saldo. Como existe un saldo de 48.000 pesos en la cuenta acciones dominadas llave negativa, se debe primero utilizar ese saldo y la diferencia, es decir, lo que no alcance, imputarlo al resultado del ejercicio. Entonces, miren lo que hacemos. Cancelamos toda la llave negativa por 48, va en el debe. La diferencia, lo que no me alcanza a cancelar la llave, va a resultados. Fíjense, resultado compañía controlada. Y cancelamos acciones dominadas por 54. Entonces, en realidad, acá no es que es un asiento y después el otro.
Acá te dice, el único asiento que ustedes tienen que hacer es este segundo. Tienen que hacer acciones dominadas por 48 absorbiendo la llave negativa. Tienen que hacer lo que no me alcance con la llave, lo imputo resultados. Y hacer la disminución de las acciones en el haber. Este es el asiento. Acá te explica el paso a paso. No quiero que se confundan con eso. Primero te da el asiento por los 54.000 pesos en la página 14, pero porque ahí está la explicación de que las acciones en realidad se comportan de la misma manera que el patrimonio neto de la empresa inversora. Yo como accionista, mis inversiones, mis acciones se comportan de la misma manera que se comporta ese patrimonio neto. Por eso está este primer asiento. Después hace cómo debería ser. Absorbiendo la llave negativa primero y lo que no alcance lo mandamos a resultado. ¿Sí? De no concretarse esos gastos o pérdidas en los periodos esperados, se aplicará el paso siguiente. Si no hay pérdidas en periodos esperados, se aplicará el paso siguiente. 3. La parte no relacionada con expectativas de gastos o pérdidas futuros esperados de la empresa emisora, que puedan ser determinados de manera confiable a la fecha de adquisición, tendrá el siguiente tratamiento. La parte no relacionada a los gastos tendrá el siguiente tratamiento. El monto que no exceda a la participación de la empresa inversora sobre los valores corrientes de los activos no monetarios, recuerden que los activos monetarios son caja y banco y créditos en moneda nacional. Por descarte son los activos no monetarios. Identificables de la empresa emisora, se reconocerá en resultados de forma sistemática, a lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de la empresa emisora que estén sujetos a depreciación. A ver, activos monetarios dijimos que era el rubro caja y bancos y créditos en moneda nacional. Son los activos que te generan RECPAM. El resto son los activos no monetarios, bienes de uso, bienes de cambio, intangibles. Todos los otros activos son los no monetarios. Por lo general, por ejemplo, los bienes de uso se amortizan. Los intangibles se amortizan. Los años que faltan de amortización al momento donde se dé este gasto es lo que me va a marcar cómo puedo ir imputándomelo. Vamos de nuevo, esa es la idea resumida. El monto que no, leo de nuevo para ir dándole más forma. El monto que no exceda a la participación de la empresa inversora sobre los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de la empresa emisora, se reconocerán resultados de forma sistemática a lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de la empresa emisora que estén sujetos a depreciación. 2. El monto que exceda los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de la empresa emisora se reconocerá en resultados al momento de la compra. El monto que exceda a los valores corrientes se reconocerá en resultados al momento de la compra. Entonces ahora lo aplicamos en números. Sobre la base del ejemplo anterior, la diferencia se imputa del siguiente modo. Fíjense que tenemos activos diversos monetarios, 200.000, pasivos monetarios, 20.000, solamente trabaja con los monetarios. Capital monetario, activo menos pasivo, me da el capital. O lo que sea. ¿Por qué hablamos de capital monetario y no patrimonio neto monetario? Porque ustedes ya saben que los activos monetarios, caja y banco y créditos. Y los pasivos monetarios son las obligaciones que nosotros tenemos también, las deudas en moneda nacional. Entonces, si yo confronto activos monetarios con pasivos monetarios, lo que me da es el capital monetario. En este caso son los 180.000 pesos.
Yo soy dueña del 60% de ese capital monetario, 108.000 pesos. Por lo tanto, tenemos la participación del 60% me representa 108.000 pesos. ¿Se acuerdan que habíamos pagado por esta empresa 90.000 pesos? Entonces la diferencia, siempre analizando solamente lo monetario, la diferencia son 18.000 pesos. Que acá lo toma como un resultado positivo. Después me dice diferencia BPP contra costo, 48.000 pesos. ¿Se acuerdan que eso también lo teníamos a los 48.000 pesos? Es la llave. ¿Se acuerdan? Acá si ustedes quieren pónganse que eso es la llave. La diferencia entre lo que yo pagué y lo que recibo es la llave. 48.000 pesos. Y lo computa, lo netea con ese resultado positivo generado por las partidas monetarias. Entonces, así llegamos a 30.000 pesos de llave negativa, solamente analizando las partidas monetarias. No me gusta, yo les voy a decir lo que a mí me pasa. A mí mucho de ese razonamiento así no me gusta. A mí me gusta este otro que sigue. Otra forma de llegar al mismo resultado es con los activos no monetarios. Activos no monetarios, bienes de uso, 50.000. Yo soy dueña del 60% de los no monetarios, entonces son 30.000. Tenemos 48.000 pesos de llave. Entonces así obtengo un resultado positivo de 18. 50, 30, 48, 18. Esperen un segundito, que vea cómo juegan acá. Yo soy dueña del 60%, entonces tenemos los 30.000 pesos de la llave negativa. Y yo también, la diferencia entre el BPP y el costo son los 48.000 pesos, entonces fíjense que esos 48.000, un segundito, era la llave negativa que reconocimos en la página 14. ¿Se acuerdan que estaba ahí calculada la llave? 48.000 pesos. Pero ahora, si yo analizo los activos no monetarios, la participación del 60% que acá me pone llave negativa, que para mí puede ser medio confuso, son los 30.000 pesos de los activos no monetarios. ¿Sí? Entonces, la diferencia es ese resultado positivo de 18, que es otra manera de ver. El análisis que yo hago es, bueno, yo tuve una llave negativa de 48, pero si yo lo analizo con los activos no monetarios, que en este caso serían los bienes de uso, tengo 30.000 pesos, yo soy dueña del 60%. Entonces, en realidad, tengo ese resultado positivo neto de 18. Miren el asiento. Acciones controladas. Recuerden que era el 60% del patrimonio neto. 138.000 pesos. El 60% de 230.000 del patrimonio neto. Después tengo que reconocer las acciones controladas, llave negativa, esos 30.000, recuerden que es el 60% de los bienes de uso, de las partidas no monetarias. Después tengo los 18.000 pesos del resultado positivo, resultado compra de acciones. 18.000 pesos, ahí llevo los 48 de la llave inicial. 30 como llave negativa y 18 como resultado compra acciones. Y después tengo lo que yo me desprendo de caja y bancos o que asumo pasivos. Depende de lo que yo, si lo pago o si me endeudo, el 90. Esto es un tema, es medio, a mi gusto, es un tema medio complejo. Tendríamos que ver en el libro de Paulone si te lo muestra de alguna otra manera. Acá en la clase te separa con activos monetarios y con activos no monetarios. Cada uno tiene un tratamiento distinto. ¿Cuánto reconocemos de llave de negocio? Eso es el tema puntual que tenemos que ver acá. Después
pasa a los movimientos del ejercicio. ¿Vieron Ale, que en el libro de Paulone está exactamente igual que en la clase de Insigne. Hasta los mismos ejemplos. clase de Insigne? A ver, En esta clase esta es la misma. Es Sí, la- sí. Bien, En el libro de Paulone está exactamente con los mismos ejemplos. sí. Acá Creo está- creo que hay algunos importes que difieren, pero está creo que igual. No, es igual, activos no monetarios 30.000, participación 60%, llave negativa 18, resultado diferencia BPP costo, hay una pequeña diferencia en eso, Ujú. pero está igual. Bien, acá lo que hay que ver es, para entender esto, para empezar a sacarle un poquito más de luz a este tema, que es bastante complejo, tenemos que separar lo que no exceda la participación de la empresa sobre los valores corrientes de los activos no monetarios, lo que no exceda, y el 2 me dice el monto que exceda los valores corrientes de los activos no monetarios. De los activos no monetarios. Fíjense que siempre estamos hablando de activos no monetarios, una parte que exceda los valores corrientes y otra parte que no exceda. Y en base a eso están los cuadritos estos que habría que verlo hasta que uno puedan cuadrar esa teoría con esta práctica. Pero fíjense que siempre hablamos de los activos no monetarios, el 60% de la participación, y lo compara con la diferencia entre el BPI y el costo, que sería la llave, entonces ahí saca un resultado positivo. Por eso te dice el monto que no exceda de los activos monetarios. Y hace la registración. Sí, ya son las 9:05. Bueno, después, ¿qué quiero que terminen, chicos? Quiero que terminen con los movimientos del ejercicio, que es cuando cambia la base, que en realidad se acuerdan que yo les dije que las acciones se comportan de la misma manera que el patrimonio neto de la empresa emisora. Entonces acá explica por qué puede cambiar el patrimonio neto de la empresa emisora. Una de las causas más comunes es el resultado del ejercicio. Entonces acá empiezan los cambios en el patrimonio neto de la compañía sobre la cual se ejerza control conjunto o influencia significativa pueden producirse por 1. El resultado del ejercicio. 2. Retiros de los propietarios. Cuando los propietarios se retiran o cuando se distribuyen utilidades. 3. Aporte de los propietarios. Están todas las situaciones por las cuales puede cambiar el patrimonio neto. Después, que es algo importante que quiero que vean, porque va a entrar, siempre entra, método de la revaluación según la RT31, chicos. Método de la revaluación según la RT31. Esto quiero que lo lean y cualquier cosa, bájense la RT31 y primero lean la RT31 donde habla de la revaluación, el revalúo técnico, y después vayan a esto. Depende de cómo estén ustedes con ese tema. Pero básicamente revaluar es volver a medir. Revaluar es medir a valores corrientes, a valores de mercado, un bien. Que la RT31 te define, que te dice que podés revaluar los bienes de uso, excepto activos biológicos. Así les menciona la RT31. Esa diferencia en la revaluación, que nosotros podemos estar acostumbrados a llamarlo resultado por tenencia, va a una reserva en el patrimonio neto. Y tiene todo un tratamiento específico, que acá está en la cartilla. Y ese es el último tema importante que nos va a quedar. Entonces yo quiero que ustedes tengan que terminen de leer esta clase, que quedan 2 hojas, y de tarea que lean la clase 8. Entonces la semana que viene ya arrancamos a resolver práctica.
Ya salimos de la teoría de BPP y arrancamos a resolver práctica. Porque ya la clase 9, la semana siguiente ya es consolidación, que tenemos que tener una buena base de BPP para poder entenderla de una consolidación. Porque es cuando ya se suman los estados contables. Así que esa es la tarea que yo quiero, chicos, que lean a conciencia para que vayan absorbiendo la teoría. Y nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene vamos a resolver el TP. No vamos a poder hacer mucha práctica entonces de BPP. Déjenme que yo vea a ver si les doy algunos ejercicios de teoría, de tarea, como para no atrasarnos. Si no, vamos a ir una clase atrasada con respecto a lo que suban los profesores. Es decir, en la clase 9 que le suben los profesores, nosotros en esa semana vamos a estar resolviendo BPP. Ustedes pueden estudiar la clase 9 hasta la semana siguiente para yo empezar con la práctica de consolidación. Bueno, entonces, a ver, para organizarnos mejor. La semana que viene resolvemos el TP. O sea, yo en realidad ya lo voy a tener resuelto y ustedes lo tienen resuelto y vamos a cruzar información. ¿Sí? Para ver cómo se hace, qué hicimos, cómo se calcula. Pero quiero que ustedes me lean la teoría de BPP. Entonces, cuando termine la clase siguiente, vamos a empezar a full con la práctica de BPP. Yo ya no me dedico más a teoría. ¿Sí? Hasta que cambiemos de tema. Esa sería la programación. Genial, perfecto, Ale. ¿Sí? Buenísimo. Bueno. Sí. Pero aparte porque estaría bueno ver cómo es la resolución del TP. El desarrollo y todo. Sí. Capaz que si lo hubiéramos charlado el jueves o viernes que ustedes rindieron, lo podíamos haber visto en esta clase, pero no se planteó y por eso pasa para la semana que viene. Pero vamos a hacer así. No hay problema. Bueno. Buena semana, chicos. Les iba a decir buen fin de, pero hoy recién es miércoles. Nos vemos el miércoles que viene. Chau, gracias. Chau. Adiós.